morning No voy a hablar de salud esta mañana because the topic is prayer and intercessory prayer. porque el tema es la oración y la oración intercesora. But tonight, as far as I understand, at 6 p.m., Pero esta tarde a las 6 de la tarde, según he entendido, I will make a presentation bringing some health principle, but also how health can be integrated in the mission of the church today in Santa Cruz and Tenerife. sí que hablaré esta tarde de salud y de cómo integrar esos principios de salud a nuestras vidas y a la misión. No funciona muy bien esta cosa. You understand everything, that's what they say. Sí, pero por la predicación va a ser un poco más difícil si hace todo en español. Can you try to see why it doesn't work? Si no, Is it on? Yes. Y sí. Si no, bueno, you can tell them to Yeah, get the we'll next try, but it's going to be difficult if it has to be done manually. So as we were saying, Como estábamos diciendo, I work on one side as the responsible for the health department in the German part of Switzerland. soy la responsable del Departamento de Salud en la parte alemana de Suiza. And on the other side, move the slides. La siguiente diapositiva. I am also responsible for the Life and Health Association of this same territory. Y también soy responsable de la Asociación de Salud de este territorio. And this afternoon I will bring some elements of information on this also. Entonces esta tarde hablaremos un poquito más de este tema. But now let's go into the sermon. Pero vamos a empezar con el sermón. This is really unfortunate. Aquí, there, over there. Yeah, No, hacia allá. this one. Yeah. I have one. I have one like this. Should we use mine? No, I have one. Que ella tiene uno, dice. ¿Podemos utilizar mío? You have to If not, they can. Okay, so voy a decir día cuando necesito una otra, ¿ok? So, ¿puede poner las días, por favor? Ok, aquí. So, in the northwest of South Africa, En el noreste de Sudáfrica there is a very arid land called Namakwaland. hay un área muy árida que se llama Namakwaland, en el noroeste, perdón. And for most of the year, Durante la mayor parte del año, this region is like a desert esta región es prácticamente desértica because of the very little amount of rain. por la falta de lluvia que tiene esa región. Siguiente diapositiva. But when the rain falls, Pero cuando cae la lluvia, or when there is much rain during the winter season, cuando hay bastantes precipitaciones en la época de invierno,
the desert becomes alive with an amazing variety of flowers. El desierto cobra vida con muchísimas variedades de flores. And so what happens in this South African wilderness Y lo que ocurre en esta parte de la naturaleza sudafricana is a great illustration to me es una gran ilustración para mí, for the purpose of God through his church. ilustrando el propósito de Dios para su iglesia. And there is a quote in the book Acts of the Apostles Hay una cita en el libro Hechos de los Apóstoles which brings this point. que ilustra este ejemplo. So Ellen White writes, Elena de White describe: "Wonderful is the work which the Lord designs to accomplish through his church that his name may be glorified." es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. And a picture of this work Una imagen de esta obra is given in the in one of the visions of Ezekiel. es dada en una de las visiones de Ezequiel. Ezekiel got the vision of a river at some point in Ezekiel 47, Y Ezequiel tiene una visión acerca de un río. and he sees that water is coming out of the temple Y ve que hay agua saliendo del templo and goes toward the eastern region, y va a la región oriental, down into the valley, bajando por el valle enters the sea, y llega y desemboca en el mar. and when it reaches the sea, the waters are healed. Y cuando desemboca en el mar, las aguas son sanadas. And also we read in verse 9 En el versículo 9 that everything that is where the river go will live. y dice que todo lo que vive por donde pase el agua, vivirá. And along the bank of the river, on this side, I'm reading verse 12, that will grow all kind of trees used for food. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán And their leaves will not wither, and their fruit will not fail. y siempre tendrá frutos. So God is the God who gives life. Entonces Dios es el Dios que da la vida. And this stream coming out of the sanctuary Y esta fuente de agua saliendo del santuario symbolize the life that God wants to pass on. simboliza la vida que Él quiere que tengamos. And there are some examples in the Old Testament, also in this quote, Hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento where it says that from the beginning God has been bringing blessing to the world through his people. como por ejemplo cuando dice desde el principio Dios ha llevado a su pueblo para que lleven bendición al mundo. And for example, we also have in the same quote, to the ancient Egyptian nation, God made Joseph a fountain of life. A la nación egipcia, Dios convirtió a José en una fuente de vida. So Joseph was not only a fountain of life because he provided bread and food for the whole nation, Y no fue una fuente de vida solo porque pudo proveer de alimento, but also because of his spiritual life and connection with God. sino por su espiritualidad y su conexión con Dios. And in the same way, Babylon received a great blessing through the presence of Daniel. De igual manera, Babilonia recibió una gran bendición por medio de Daniel. Daniel was not only an amazing administrator in the country, No solamente Daniel era un fantástico administrador para el país, but he was a blessing by his spirituality and his prayers also. sino que también fue una bendición por su espiritualidad y por su oración. And everyone in the country was knowing Daniel. He was known in the whole kingdom. Y Daniel fue conocido en todo el reino. So everyone in whose heart Christ abides
Entonces, en todas las personas en cuyo corazón Cristo permanece, everyone who will show forth his love to the world, son quienes mostrarán su amor al mundo. is a work together with God for the blessing of humanity. Y son un obrero juntamente con Dios para la bendición del mundo. So God wants to use each one of us. God wants to use his church Dios quiere usar a cada uno de nosotros, Él quiere usar a su iglesia to be a blessing for the world. para que seamos una bendición para el mundo. And for this work, Jesus brought us a wonderful example. Y para esta obra, Jesús ha sido un ejemplo maravilloso. In the book Ministry of Healing, En el libro Ministerio de Curación, it is said that when Jesus passed through the towns and cities, dice que cuando Jesús iba y pasaba por las ciudades, he was like a vital current diffusing life and joy. era como una corriente vital que daba vida y gozo. So when Jesus had passed through a village, Entonces, cuando Jesús pasaba por un pueblo, por una ciudad, behind him was joy, was health, Él dejaba un rastro de salud y de gozo. was hope, Había esperanza, was courage, había coraje was healing. y sanación. And Jesus told us in John 7:37 to 39, En Juan 7, del 37 al 39, Jesús nos dice, whoever believes in me, aquel que cree en mí, as the scripture has said, como dice la Escritura, out of his heart de su corazón will flow rivers of living water. brotarán ríos de agua viva. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. So Jesus was the current diffusing life and joy, a river bringing life. Jesús era el río, era la corriente que daba vida y que daba gozo. But Jesus wants to make every one of us also a river bringing life. Pero Cristo quiere que cada uno de nosotros seamos una corriente, así como Él fue. And this will happen by his Spirit. Y esto ocurrirá por medio de su Espíritu. We cannot do this out of ourselves. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. But God wants to empower us Pero Dios quiere darnos poder so that everyone where they live, para que cada uno de nosotros, donde quiera que viva, for your family members, para tus miembros de tu familia, your neighborhood, tu vecindario, your work colleagues, donde tú trabajas con tus compañeros, your friends at the university Con tus or in school, con tus amigos en la universidad, en el colegio, that each one of us, we are a blessing for all these people. que cada uno de nosotros sea una bendición para todas estas personas. And that God helps us with his Spirit to be filled with his love, to share it with other people. Y que Dios nos bendiga con su Espíritu para que nosotros podamos compartir ese amor con las otras personas. So the sermon is about intercession. El sermón va sobre intercesión. And so, move on. La move on. siguiente. So the first principle that I would like to bring in this sermon related with intercession El primer principio que tiene que ver con la intercesión que me gustaría mencionar en este is, sermón as I said, God wants to make his children fountains of life. es que Dios quiere convertir a sus hijos en fuentes de vida. And so intercession, Entonces, la intercesión, which is the fact of praying for someone else, que es el hecho de que oremos por otras personas, comes into that frame entra en ese marco that I presented before, que ya presenté anteriormente, that is working with God for the blessing of humanity. que es trabajar con Dios para la bendición de la humanidad. So blessing others by our intercession, Entonces, bendecir a otras personas por or medio de bringing esa blessing to others through the intercesión, intercession. llevar esa bendición a ellos. Now let's look at another element, which is God mindset and mission. Entonces, miremos a otro elemento que es la mentalidad de Dios y su misión. So in order to understand the purpose and the place of intercession, Entonces, para entender el propósito y el lugar de la intercesión, we also need to understand God's mindset and mission. necesitamos entender la mentalidad de Dios y su misión.
God has a mission. Dios tiene una misión. And this mission is connected with who he is. Y esta misión está conectada con quién Dios es. And so the best, Entonces, the best, the best word. the best, the clearest, Lo mejor, lo más, bueno, wait. Encontramos so the best, the clearest, and the most direct description of who God is Entonces, la descripción mejor, más clara y más directa de quién Dios es, we find it in 1 John 4:8. la encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. There is no way we cannot understand this No verse. hay forma de que no podamos entender este versículo. The verse says, El versículo dice, God is love. Dios es amor. Children, adults, Los niños, los everyone can adultos, understand that. todo el mundo puede entender esto. And this is the main characteristic of God. Y esta es God is love. La característica principal de Dios es esta. Dios It's es like amor. if we say, the sky is blue. Es como si dijéramos, el cielo es azul. The sky is always blue. El cielo okay, when there is sunshine, siempre- not in the night and so and so. Okay, but the sky is blue. El cielo siempre es azul, excepto cuando es de noche, cuando está... Pero el cielo siempre es azul. So when you think about God, you can know God is always love. He's Entonces, only love. Cuando pensamos en Dios, Dios siempre es amor. But this love that is the characteristic of God is not the love we hear about in the society. Pero este amor que es parte de la característica de Dios no es el amor que escuchamos en nuestra sociedad. Because we have only one word to speak about all kinds of love in our languages. Nosotros resumimos el amor, todos los tipos de amor, en una sola palabra. I speak various languages. In all the languages I know, there is only one word for love. Yo hablo varios idiomas y en todos los idiomas que yo conozco, el amor siempre se resume en una So we palabra. can say, I love spaghetti, Y yo puedo decir, amo los espaguetis, I love my spouse, amo a mi esposo and I love biking. y amo montar en bicicleta. But it's always the same word. Pero siempre es la misma palabra. So in Greek, they had different words for different types of love, let's say. Pero en griego sí que tenemos palabras diferentes para hablar de amor. So there was a word for the love in a friendship, a Tenemos word for the love el amor in en la the couple, amistad. so different type of, yeah. Distintos tipos de amores y distintas palabras asociadas. So, but there was one word to describe the type of love that is God's love. Entonces, para el amor de Dios hay una palabra que es muy específica, It's the word agape in Greek. la palabra ágape. So, what are some of the characteristics of this agape love, which we may even find difficult to grasp because it's not the type of love we have in our heart? Entonces, ¿cuáles son estas características de este tipo de amor que puede que se nos escapen un poco porque no es nuestro tipo de amor? So, this is the highest form of love in the Bible. Es la forma máxima de amor que se encuentra en la Biblia. It's a love that is unconditional, Es un amor que es incondicional, that persists regardless of the circumstances, que persiste en cualquier circunstancia, that identifies with the interest of others, que se identifica con los intereses de los demás, that seeks the best of others, que busca lo mejor para los demás that has no expectation of reciprocity, y que no hay expectativas de reciprocidad. and that sacrifices itself for others. Y es un amor que se sacrifica a sí mismo por los demás. And because of this love, Y por este tipo de amor, as we see it kind of represented on that picture, please don't change. como Thank you. podemos ver en No. la imagen, la anterior, It's God's pleasure to care for his creatures. para Dios es un placer cuidar de sus criaturas. So we will read in the psalm that God is caring for the animals. Leemos que Dios, escuchamos en la canción que a Dios, Dios cuida de los animales. And also in the Bible, he describes himself, for example, Y en la Biblia Dios se describe a sí mismo, por ejemplo, as the father of the fatherless, como el padre de los huérfanos, the friend of the weak, el amigo de los débiles, the Lord of the poor, el Señor de los pobres, the healer of the sick, el sanador de los enfermos, the protector of strangers. el protector de los extranjeros. So we see love manifested in the actions of God. Entonces vemos el amor manifestado en las acciones de Dios.
But the greatest manifestation of that agape love in the history of the universe Pero la mejor manifestación de ese amor ágape en la historia del universo was in the life of Jesus. fue en la vida de Jesús. And I could not bring much now because I have a whole sermon just on love, which is not the topic of today. Podría predicar un sermón completo sobre el amor de Cristo, que no es el tema de este momento. I regularly preach a sermon on God's love. Pero regularmente sí que predico un sermón sobre este tema. But I will bring some few elements to mention this agape love in the life of Pero Jesus. mencionaré algunas pinceladas de este amor ágape en la vida de Jesús. So when Jesus comes to Nazareth in the beginning of his ministry, Entonces, cuando Jesús al comienzo de su ministerio llega a Nazaret, so we know he goes into the synagogue, sabemos que va a la sinagoga, he receives a roll to read from it, saca el rollo y lee de las escrituras, and then he reads from Isaiah 61 what will be the description of his mission. y lee de Isaías 61, Yeah, but it's in Luke 61, 4, yeah, lo que sería su misión. And he said, "The Spirit of the Lord is on me." Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Well, if Jesus needed the Holy Spirit, how much more do we need it? Y si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? So the Spirit of the Lord is on me Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, because he has anointed me por cuanto me ha ungido. for what? ¿Para qué? To proclaim the gospel to the poor, Para anunciar buenas noticias a los pobres, to heal the brokenhearted, para sanar a los quebrantados de corazón, gracias. but this is not only in the spiritual sense, this is also in the physical, emotional sense. Pero no es solo en el sentido espiritual, físico, sino también en el sentido espiritual. Jesus did all kinds of healing for all kinds of people, yeah. Jesús sanó de distintas maneras a distintos tipos de personas. So the Spirit has anointed me also to bring sight to the blind, También el Espíritu estaba sobre él para dar vista a los ciegos. So when Jesus described his mission, he says, Entonces, cuando Cristo describe su misión, él dice, "The Spirit of heaven is on me el Espíritu del cielo está sobre mí to bring blessing to the world, para dar bendición al mundo, to heal, to comfort, to para sanar, encourage, para confortar, para animar, to be with people, para be with para people." estar con las personas. And there is this quote also in the ministry of healing. Y en el Ministerio de Curación, en el libro, hay otra cita también It was not on the cross only, que dice, no fue en la cruz que Cristo se sacrificó that Christ sacrificed for humanity. por la humanidad. As he went about doing good, every day Jesus was going out trying to bless someone. Mientras iba haciendo el bien, él todos los días iba haciendo el bien a las personas. Every day's experience was an outpouring of his life. La experiencia de cada día era una muestra de volcaba su vida. He came to earth as the tireless servant of human need. He came to earth as the tireless servant of human Él need. vino a la tierra como el sirviente de la humanidad. No one who came to him went away without help. Nadie que vino a él se fue sin ayuda. And then naturally, the culmination of his sacrificial life Y la culminación de su vida de sacrificio, is in the end. al final, And we read in John 13, verse 1, y leemos en Juan 13, versículo 1, "As Jesus loved his own who were in the world, como Jesús amó a los que estaban en el mundo, so loved he them to the end." los amó hasta el final. But the end is also in the sense of the maximum of his love. Y Yeah. es como una expresión máxima de su amor. So when confronted with his final sacrifice in favor of the human race, Y cuando fue confrontado con su sacrificio final en favor de la raza humana, Jesus had to make a decision. Jesús tuvo que tomar una decisión. And this decision took place in Gethsemane. Y esta decisión tuvo lugar en el Getsemaní. When we think about Jesus' sacrifice, we often think about the cross.
Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, a menudo pensamos en la cruz. But where he sweated the drops of blood was in Gethsemane. Pero cuando él sudó las gotas de sangre, fue en el Getsemaní. This was a terrible decision to make. Fue una decisión terrible que tomar. And so when Jesus made this decision, Entonces, cuando Jesús tomó esta decisión, he decided to save humanity él decidió salvar a la humanidad at whatever cost to himself. al precio que costase. There was no price too high to save us. No había precio demasiado alto para salvarnos. And so Jesus had to make the decision Entonces Jesús tuvo que tomar la decisión to save us de salvarnos a nosotros or to save himself. o de salvarse a sí mismo. He could not save us and save himself at the same Él time. no podía salvarnos a nosotros y a él al mismo tiempo. So he had to choose between our life and his life. Y tuvo que decidir entre nuestra vida y su vida. And because of his agape love, Y por ese amor ágape, when Jesus has to choose between his life and our life, y cuando Jesús tiene que elegir entre nuestra vida y su vida, he chooses our life. elige nuestra vida. He chooses your life. Elige tu vida. Your life is most precious to him than his own life. Tu vida es más preciosa para él que su propia vida. So because of this love, Entonces, por este tipo de amor, Jesus decided to bear the sin of many Jesús llevó el pecado de muchos sobre sí. and to make intercession for the transgressor. Y así hizo intercesión For the transgressor. por el transgresor. And on the cross, Jesus also expressed this agape love for his murderers. En la cruz también Jesús expresó este tipo de amor ágape por sus asesinos. In the midst of horrible pain, En medio de un dolor horrible, physically, emotionally, spiritually, físico, emocional, espiritual, Jesus said, Jesús dijo, Father, Padre, forgive them, perdónalos, for they do not know what they are doing. pues no saben lo que hacen. But they knew they were killing someone. Pero ellos sabían que estaban asesinando a alguien. So a second principle of intercession, and I bring this principle because we will see that it is present in the life of some intercessors. Entonces el segundo principio de la intercesión, y lo menciono porque lo veremos en la vida de Jesús, Of some intercessors from the Old Testament. de personas que intercedieron por otras personas en el Antiguo Testamento. No, back. So as intercessors, Como intercesores, we need to have God's mindset, tenemos que tener la mentalidad de Dios, which means to be rooted and grounded in love. que significa que estemos arraigados y cimentados en el amor. Now, let us look at some example of intercessors in the Old Testament. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de personas que intercedieron por otras personas en el Antiguo Testamento. There are many stories, so I really had to make a choice. Hay muchas historias, así que tuve que elegir algunas. Yeah, you can find a lot of stories of intercession in the Old and in the New Testament. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchísimas historias de este tipo que encontrar. So the first I will present, I called it La primera que voy a presentar la llamé Job, Job, intercession for close relationships. intercesión por relaciones cercanas. So there are numerous Bible passages that relate intercession for close relationships. Hay muchos versículos en la Biblia que relacionan la intercesión con relaciones cercanas. For example, Abraham praying for Ismail, Por ejemplo, Abraham oró por Ismael, or Jacob making a prayer and prophesying at the same time for the sons of Joseph, o Jacob por los hijos de José, orando y a la vez profetizando, or Anna praying for the little Samuel that she had left with the priest. o Ana orando por el pequeño Samuel que había dejado con el sacerdote. But let's focus on some intercession in the book of Job. Pero vamos a mirar la intercesión que ocurre en el libro de Job. So the first verse of the first chapter is setting the scene. El primer versículo del primer capítulo está
preparando la escena de lo que va a acontecer, by telling that Job diciendo que Job was a man era un hombre that was blameless and upright, que era sin culpa y era recto. and one who feared God and turned aside from evil. Y era un hombre que tenía temor de Dios y apartaba su mirada del mal. In the second verse, En el versículo número 2, we read that Job had 10 children, leemos que Job tenía 10 hijos, 7 sons and 3 daughters. 7 hijos y 3 hijas. Yeah. And when they were adults, the sons and daughters were inviting one another. Y cuando eran adultos, los hijos entre ellos pues se invitaban. And we read in Job 1:5, this is where the intercession takes place. Y en Job 1:5 lo leemos y es donde ocurre la intercesión. And it was so. Una vez, Maybe read the 1:5 alone. Yeah. ¿ok? Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. So for Job, the spiritual life of his children was of primary importance. Entonces, para Job, la vida espiritual de sus hijos era de gran importancia. And not only when they were children, they were adults. Y ya no eran niños, ya eran adultos. And he was concerned that they might forget God in their feasting. Y a él le preocupaba que en esos banquetes que ellos tenían se pudieran haber olvidado de Dios. And he was very intentional in his intercession for them. Y fue intencional en esa intercesión por ellos. He rise up early, Se levantaba temprano, he prepares the sacrifice, preparaba los sacrificios, he let the children know he's going to intercede for them. así, o sea, le decía a sus hijos que iba a interceder por ellos. He wanted to be sure that nothing was separating them from God. Quería asegurarse de que nada les separara a ellos de Dios. So they knew, Entonces ellos, sus hijos, también sabían my father is interceding for me. que mi padre está intercediendo por mí. Then in the last chapter of the book of Job, we see Job engaged in another type of intercession. En el último capítulo del libro de Job también vemos que Job participa de otra intercesión. So as we know, the whole book of Job is this discussion between Job and the so-called friend. Entonces sabemos que en el libro de Job, Job está hablando con sus supuestos amigos durante el desarrollo del libro. And so in the last chapter, Job 42:7, Y en el último capítulo, en Job 42:7, maybe read 7 and 8. Job 42:7 and vale, 8. dice, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo, estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. 8. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros, vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes. Move the slide, please. Pase la diapositiva. So Job was in this situation when God asked him to pray for his friend. Entonces, Dios pide a Job en esta situación que ore por sus amigos. I mean, he had lost Había perdido all his children, a todos sus hijos, all his riches, toda su riqueza, his health. su salud. He had a continual itching, Tenía un picor continuo, all his riches. toda su riqueza. And he had on top of this the emotional pain of having his friend accusing him the whole time. Y encima de todo esto tenía que pasar por el dolor emocional de que sus amigos le estuvieran acusando de esta manera. So I don't know if you have already been in a painful, really painful situation. Entonces no sé si han estado en una situación tan dolorosa. So in the middle of this heartbreaking situation, Y en medio de esta situación horrible, God is asking him to pray for his friends Dios pide a Job que ore por sus amigos, that have been so insensitive and so hurtful to him. que han sido tan insensibles con él. But God is interested about our hearts.
Pero a Dios le interesan nuestros corazones. God wants to develop a character into the image of his character. Él quiere que desarrollemos nuestro carácter a la imagen de su carácter. God wants that this agape love, that this will grow into in our hearts. Dios quiere que ese amor ágape brote en nuestros corazones. And this agape love should be present in our heart when we are doing good, but also when we are not doing so good. Y este amor ágape debería estar presente cuando estamos haciendo algo bien y cuando When we feel well or when we... cuando nos sentimos bien o cuando no nos sentimos tan bien, debería estar presente. But by the power of the Spirit, not Pero- of own merit. Pero por el poder del Espíritu Santo, no por nuestro propio poder. And interestingly, the act of doing that Y de forma interesante, el acto de hacer esto de esta manera was for, I don't know, I cannot say the condition, but what for Job, the start of the healing process. fue para Job el comienzo de su proceso de sanación. Because he was also healing inside, in his heart. Porque él estaba sanando dentro de su corazón. So we have the comment of the Adventist Bible commentary. Y en el comentario bíblico adventista, con respecto a esto, The Lord changed the situation of Job dice, el Señor cambió la cautividad y la situación de Job when he prayed, cuando él oró, not only for himself, no por sí mismo, but for those who were opposing him. sino por aquellos que se estaban oponiendo a él. When he felt earnestly desirous that the souls that had trespassed against him might be helped, he himself received help. Cuando él sintió un deseo genuino de que las almas que habían ido en contra de él fueran ayudadas, él mismo recibió ayuda. So one other principle of intercession, Entonces, otro principio de la intercesión, we need to pray for our families, for our friends, tenemos que orar por nuestras familias, por nuestros for amigos, those with whom we are in close relationship. por aquellos con los que tenemos una relación cercana. And like Job, we can let them know that we are praying for them. Y como Job podemos hacerles saber que estamos orando por ellos. But God is requesting something more from us as he is requesting from Job. Pero así como también pedía algo más de Job, Dios también pide algo más de You nosotros. can read Matthew 5, 44, Y lo 45. encontramos en Mateo 5, del 44 al 45. You have to read it because I don't have it. You I don't have it? translate, yeah. But I say to you, love your enemies, Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bless those who curse you, bendecid a los que os maldicen, do good to those who hate you, haced el bien a aquellos que os odian and y pray for those who despitefully use you and persecute you. orad por aquellos que os usan y os persiguen. Why? ¿Por qué? So that you may become sons of your Father in heaven. Para que podáis llegar a ser hijos de vuestro Padre en los cielos. Okay, let us look at another type of intercession. Miremos otro tipo de intercesión. I chose Moses as an example of intercession for God's people and God's mission. Elegí a Moisés como un ejemplo de intercesión por el pueblo de Dios y por la misión. There are numerous times where Moses prayed for the people, Hay numerosas ocasiones en las que Moisés oró por el pueblo de Dios, for water at Rephidim, por agua en Refidín, for victory over Amalek, por la victoria sobre Amalek, for the people about to enter in Canaan, por las personas que iban a entrar en Canaán, where he could not go himself. cuando él ni siquiera pudo por sí mismo. But the highest point of his prayer life, I would say, Pero el momento álgido de su vida de oración, diría yo, is in Exodus 32, es en Éxodo 32, when he says it's after the story of the golden calf and Es he después. has to go back to God. después de la historia del becerro de oro, que tiene que volver. Yeah. La historia del becerro de oro. Read Exodus 32, 31 and 32, if you have it. Vale. Y dice, Moisés se volvió al Señor y dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. So how do you call that? Entonces, ¿cómo llamamos a esto? Agape love. Amor ágape.
So Moses intercede with the mindset of God and of Jesus. Moisés intercede con la mentalidad de Dios. And in Patriarch and Prophet, Y en Patriarcas y Profetas, Ellen White writes Elena de White escribe that God que Dios had tested his faithfulness and his love for the erring people. mientras Moisés intercedía por Israel, No, que Dios with había the whole probado, story, ¿sí? by God saying, I will destroy the people, it was a test for Moses. que Dios diciendo voy a destruir al pueblo era una prueba para Moisés, To test his love for the people. para probar su amor hacia las otras personas. So, next slide. Siguiente So, diapositiva. another principle of intercession, Entonces, otro principio de la intercesión, like Daniel, Moses, or Paul, como Daniel, Moisés o Pablo, we are invited to offer heartfelt prayers for God's people and for the success of his mission. a nosotros se nos invita a que realicemos oraciones para el pueblo de Dios y para el éxito de la misión de Dios. Last example in the Old Testament, El último ejemplo en el Antiguo Testamento, I chose Abraham elegía a Abraham as an example of intercession for the world. como un ejemplo de intercesión por el mundo. So we have the story where 3 visitors are coming to Abraham. Tenemos la historia de que 3 visitantes vienen a Abraham, He invites them, give them to los eat. invita, los agasaja, Then there is a whole discussion with Sarah. y luego tiene una discusión con Sara. And then God, one stays. And then Uno God se queda tell him that he's about to destroy Sodom and Gomorrah. y Dios le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. And Abraham starts interceding for Y Ab- Sodom and Gomorrah. Y Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Where he said, would you destroy the righteous with the wicked? Cuando empieza a decir, ¿destruirías al justo con el impío? And so and so and so. There is Y a whole demás. discussion. Hay una discusión ahí. So Abraham was discussing with God Entonces Abraham estaba hablando y discutiendo con and el Señor pleading for the city to be spared if 10 righteous were found in it. y pidiendo por la ciudad si 10 justos se pudieran encontrar. And so what inspired Abraham's prayer was love for perishing souls. Y lo que inspiró a que Abraham pidiera por las personas fue su amor For the perishing souls. por las almas que perecen. While he hated the sins that were taking place in that city, he desired the sinners to be saved. Aunque detestaba el pecado que estaba sucediendo en esa ciudad, amaba al pecador. And so next principle. Siguiente principio. We are invited to pray or to intercede for those who are perishing. Se nos invita a orar y a interceder por aquellos que perecen. Like Abraham, we can pray for those living far from God Como Abraham, podemos orar por aquellas personas que viven lejos de Dios with love and deep interest. con amor e interés profundo. And now I'm coming to the last example of intercession. Y ya llegamos al último ejemplo de intercesión. We are coming to the close of the Estamos sermon. llegando al final del sermón. And this is a more modern example of intercession. Y este ejemplo es más moderno de un ejemplo de intercesión. And I called it George Mueller Intercession for the People in Need. Y yo lo llamo George Miller, intercesión por las personas en necesidad. So there are a number of intercessions in the Bible for prayer for people in need. Entonces, dentro de la Biblia hay muchísimos ejemplos de intercesión de las personas o los profetas por el pueblo de Dios, No, for persons in need. por personas en necesidad. So, for example, we have Elisha praying for the son of the widow who died. Como por ejemplo, Eliseo orando por el hijo de la viuda. Viuda. The centurion asking Jesus to heal his servant. It was also an intercession. El centurión pidiéndole a Jesús que sanara a su sirviente. The friends of the paralytic bringing amigos. him to Jesus. Los amigos del paralítico que lo llevaron a Jesús. But a more modern example, Pero un ejemplo Yeah. más moderno de Stay here. intercesión is George Mueller. es George Miller. I don't know if you have already heard No about sé si George ya Mueller.
¿Han oído hablar de esta persona? So he was a Christian evangelist Era un evangelista cristiano that lives from 1805 to 1898 que vivió de 1805 a 1898 in Bristol, England. en Bristol, Inglaterra. And he is especially known for his work for orphans. Y es conocido por su trabajo con los huérfanos. So his work started in 1836. Y su trabajo empezó en 1836. And the first act they did with his wife Y la primera acción que hizo con su mujer was to modify their house fue modificar su casa to be able to receive 30 orphan girls. para poder recibir 30 niñas huérfanas. Okay, the work grew, people knew that they were receiving orphans. Las personas empezaron a hablar de esto, la gente sabía que él estaba recibiendo huérfanos. So then they had to organize larger houses. Y tuvieron que organizarse en casas cada vez más grandes. By 1870, Para el año 1870 they were taking care of 1,700 orphans ya estaban cuidando 1.700 niños huérfanos in 5 homes. en 5 casas diferentes. And then we have a comment here that Müller personally prayed for every orphan that entered his care. Y tenemos un comentario aquí que dice que Miller, de manera personal, oraba por cada huérfano que entraba a su cuidado, de acuerdo a su And testamento. during his lifetime, he cared for over 10,000 orphans. Y cuidó en total 10.024 huérfanos. And through all of this, Y durante todo este proceso, he never made requests for financial support. nunca pidió apoyo financiero. He never went into debt. Y tampoco tuvo deuda después de esto. All this work that I've been describing Toda esta obra has been supported by prayer and intercession only. estaba apoyada únicamente por la oración y por la intercesión. So the final principle of intercession. Entonces, el último These are some of the principio, houses you can see estas here. son algunas de las casas que pueden ver. El último principio de la intercesión Is that our prayers and intercession for the needy es que nuestras oraciones y nuestra intercesión por aquellos que lo necesitan should be combined with practical support. debe ir combinado con apoyo práctico. We read in Psalm 41:1, Leemos en Salmos 41:1, "Blessed is the one who considers the poor." dichoso es el que piensa en el débil, But poor can be translated also as weak or needy. que se puede traducir como pobre, como débil o como en necesidad. In the day of trouble, God will deliver him. El Señor lo librará en el día de la desgracia. And I thought, as a closing of the sermon, because Müller was so successful in his prayer and intercession life, to share with you the principles of prayer and intercession of Müller. Y como él oró mucho y tuvo mucha intercesión, quería compartir estos últimos principios de intercesión basados en su So vida. these were the 5 principles of intercession from Estos George son Müller. los 5 principios de intercesión de acuerdo a la vida de Miller. Depend upon the merit and mediation of Jesus Depender de los méritos y la mediación de Jesús as the only ground of claiming blessing. como la única base para solicitar esa bendición. As Jesus said, if you are asking for anything in my name, I will do it. Como Jesús dijo, si pides todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Second point, separation from known sin. Segundo punto, separación del pecado conocido. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Si yo guardo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. We all sin. It's not that someone doesn't sin, but it's just that if we know we done something wrong, let's go to the Lord and bring it to Him. Todos pecamos, no es que hay aquí alguien que no peque, pero cuando conocemos ese pecado, We bring it to the Lord and ask for forgiveness. llevárselo al Señor y pedir por perdón. The third point, have faith in God's promises. El punto número 3, tener fe en las promesas de Dios. For he who promised is faithful, we read in Hebrew. Porque el que prometió es fiel. Fourth Como point, pray in accordance with God's will. Punto número 4, orar de acuerdo con la voluntad de Dios.
in 1 John 5, we read, if we ask anything according to his will, he hears us. En 1 de Juan 5, 14 al 15 dice, todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad será escuchado por él. And the last point, he tells us we have to be patient Y en el último punto, él nos dice que tenemos que ser pacientes, because God's time is not our time. porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. So we need to be waiting on God and for God. Entonces tenemos que esperar en Dios y por Dios. As the husbandman has long patience to wait for the harvest. Igual que tenemos paciencia por la cosecha, ¿no? So a last sentence, and then this sermon will be over. Y a la última frase para el sermón. So what I pray is that all these examples Lo que yo le pido a Dios es que todos estos ejemplos will be a source of inspiration Se- for us, sean una fuente de inspiración para nosotros, of encouragement. de ánimo. And what we can know is that if we engage and have a richer prayer life, Y lo que sabemos es que si participamos de esta vida de oración, this will bring changes and blessings to those around us. esto traerá cambio y bendición a aquellos que nos rodean. But maybe the biggest change Pero quizá el mayor cambio will be in our heart, sea en nuestros corazones. because praying and spending time with God will bring us closer to God. Porque orar y pasar tiempo con Dios nos acerca a Dios. So this is my prayer for all of us, Y that esta- we come closer to God. Esta es mi oración para cada uno de ustedes y con esto quisiera concluir. Amen. Amén. Aló. Con este hermoso mensaje, vamos a colocarnos de pie para cantar el himno número 53.